Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta reunión de domingo. Una vez más vamos a seguir analizando las parábolas que aparecen en la Biblia. El día de hoy vamos a analizar la parábola, algunos la conocen como la parábola del siervo negligente y otros también es conocida esta parábola, le llaman la parábola de los talentos. Estoy convencido de que Dios por medio de esta escritura está sumamente interesado en que se ejecute su voluntad. Pero también entiendo que para que se ejecute la voluntad de Dios aquí en la tierra, necesita de administradores. Hace ya muchos años, aproximadamente más de 10 años, yo ya era cristiano y recuerdo que en una reunión de trabajo con unos compañeros, un compañero mío me comentó porque él sabía que yo era cristiano, y me preguntó por qué Dios era injusto y por qué la Biblia se contradice. ¿Por qué si la Biblia habla de amor y de compasión y de ser bondadosos con los demás? ¿Por qué hay una parábola en la Biblia donde dice Dios que al que tiene poco se le quite hasta eso poco que tiene y al que tiene mucho se le dé más? Me pregunta mi compañero, ¿qué Dios no está interesado en darle a los que no tienen? Pero bueno, entonces ahí se presentó una oportunidad muy especial porque estaban escuchando aproximadamente como 5 personas, compañeros míos, y se me presentó una oportunidad tan especial de poder compartir el significado un poquito más profundo acerca de lo que implica esta escritura. Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar cómo tú y yo de alguna manera somos administradores de Dios y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros por medio de esta parábola. Quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración. Mi Señor y Dios, muchas gracias, Padre Santo. Dice tu palabra, ahí el profeta Isaías mencionaba qué tan santo eras. Y menciona santo, santo, santo ese libro, cómo esos seres celestiales proclamaban eso de ti, tu santidad. Quiero en esta mañana levantar esa característica tuya, porque hay muchas características, Señor nuestro y Padre nuestro, pero una característica muy especial tuya, Padre, es tu santidad. Quiero agradecerte, Señor, todo lo bueno que has sido con nosotros, todo lo perfecto, el Padre amoroso que siempre has sido y que seguirás siendo, porque tú no puedes desdecirte, tú no puedes contradecirte, porque tú eres Dios y eres eterno. Muchas gracias por este tiempo. Permíteme, Señor, por favor, hablar de tus escrituras. Permíteme, por favor, hacerlo de una manera correcta. Y permite que todos el día de hoy salgamos con una enseñanza particularmente llena de esperanza, llena de luz, y que nos pueda dar una guía por dónde dirigir nuestros pasos. Bendito seas, y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar, suplicar y pedir todas estas cosas. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar a hablar acerca de esta escritura. Definitivamente sí nos plantea esta escritura un tema de teología que se denomina escatología. De alguna manera, todos sabemos que, bueno, los que hemos estudiado la Biblia un poquito más, nos damos cuenta que llegará un momento en que todo lo que conocemos desaparecerá, porque viene algo perfecto y algo eterno, cuando Jesús regrese por segunda vez. El tema de escatología significa el fin de todas las cosas, pero algo muy importante es que esta parte de la escatología puede subdividirse de 2 maneras. La escatología, el fin de las cosas o el fin del cosmos, de todo lo que conocemos, el espacio, los planetas, la tierra misma, pero existe otra escatología que es la escatología personal, es decir, cuando nosotros dejamos de existir en esta tierra, es decir, cuando morimos. Eso no implica la segunda venida de Jesús, porque todos vamos a morir de alguna manera. Entonces, necesitamos estar muy conscientes de que bien podría ser que nosotros dejemos de existir antes de que Jesús regrese por segunda vez, y eso implica la escatología personal. Bueno, vamos a hablar de esto porque dice la Escritura. Quisiera que ahorita, ya que entremos a más detalle, dice la Escritura que el amo se fue durante algún tiempo
y después regresa a pedir cuentas. Regresa a pedir cuentas a sus siervos. Vamos a comenzar con el texto bíblico, es el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Es Jesús el que está hablando. Y dice, parábola del siervo negligente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y vamos a hacer un apartado por ahí. Bueno, dice Jesús, el reino de los cielos es como aquel hombre que se fue, iba a salir de viaje, pero ese amo iba a regresar, ¿sí? Pero antes de irse, dejó un encargo muy importante a algunos de sus siervos. ¿Qué quiere decir? Me hace pensar en esta escritura que ese hombre, ese amo, tenía muchísima capacidad. Hablando de bienes, hablando de posesiones y de lo que te pueda venir a la mente. Era un hombre muy poderoso. Podría tener incluso, si tú quieres o verlo así, influencias. Pero sin duda, sin lugar a dudas, este hombre tenía una gran capacidad. Podía dar bienes a otras personas para que se los administraran. Y podía irse por mucho tiempo, estar fuera por una gran cantidad de días, meses o años. Eso no le preocupaba a este amo porque tenía tantos bienes o tanto poder que podía irse durante mucho tiempo y aún así, a pesar de eso, dejar a sus siervos una gran cantidad de bienes para que fueran administrados. Ahora vamos al versículo 15, dice, a uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo, Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que ha recibido las 2,000 monedas dijo, Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Muy bien, vamos a continuar analizando esta escritura. Me parece que este amo estaba muy interesado, pero sumamente interesado, en saber cuál había sido el resultado de su partida, de haber estado tanto tiempo fuera. Llega y lo primero que hace este hombre es, cuando llega al lugar donde están sus siervos, llega y les pregunta, ¿qué pasó
con su administración. Hablamos de que esta parábola nos habla de escatología, pero también esta parábola nos habla del tema de la mayordomía. De alguna manera, tú y yo somos mayordomos de lo que Dios, de lo que Jesús ha dejado en nuestras vidas. Todo lo que poseemos, todo lo que podemos administrar, ¿sí? Y sobre todo, todas aquellas tareas que podemos hacer dentro de la iglesia, dentro del reino, por las personas afuera, en tu trabajo, donde tú estés. A Dios le interesa cómo son administrados. Y cuando regrese Jesús por segunda vez, se nos pedirán cuentas de qué hicimos con esa administración. Me llama la atención que en el versículo 15 dice que a cada uno de ellos le dio según su capacidad. Es decir, ese amo era muy consciente de la capacidad de cada uno de sus siervos y a ninguno de ellos lo quiso sobrecargar. Él sabía que había un hombre que tenía una capacidad de darle muchos más talentos que a otras personas. Él sabía que cada uno de esos talentos, esa cantidad de dinero, ¿sí?, tenía a su vez un hombre que la iba a tener en su bolsillo y que ese hombre iba a administrarlo de alguna manera. Tú y yo tenemos una capacidad que Dios conoce perfectamente. Tú y yo tenemos una responsabilidad en todo lo que hacemos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios sabe cuál es esa capacidad y asimismo nos dio un encargo dependiendo de nuestra capacidad. Donde tú estés, donde te encuentres el día de hoy, Dios te ha dado una capacidad especial y está consciente de eso, y es precisamente por eso que a cada uno le pidió cuentas de su encargo, porque sabía que no le había hecho un encargo abrumador. Más adelante dice que en cuanto llega se pone a arreglar cuentas con ellos. Y definitivamente cuando Jesús regrese por segunda vez, a todos y cada uno de nosotros se nos pedirá cuentas de lo que hicimos con esa administración. Como buenos mayordomos que somos de Dios o que esperamos ser de Dios, necesitamos poner mucha atención en estos versículos. Un mayordomo es aquel encargado de una casa o de un lugar o de una hacienda, y que ese encargado lo que hace es llevar una cuenta detallada de todo lo que se está administrando. Nosotros en algún momento seremos llamados por Dios a rendir cuentas de los encargos que Él nos haya dado. Hay un apartado que se me hace muy importante aquí. En el versículo 25 dice, después de haber felicitado a los otros dos siervos, tú te das cuenta que a cada uno de ellos los felicita porque produjeron más. Y el corazón de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra era ese. Él reproducía sus amigos más íntimos, los que abrazaban el mensaje de Dios. Jesús los reproducía. De hecho, el corazón de Jesús fue reproducido en muchas personas por medio de Él mismo. Él les enseñó cómo amar a Dios. Él les enseñó cómo respetar a Dios. Si Jesús tenía unos cuantos peces en las manos y unos cuantos panes, los reproducía por miles. De tal manera que le daba de comer a miles y miles de personas. Y es ahí donde podemos ver una de las características del poder de Dios. Y nos damos cuenta que el Hijo de Dios, sin duda, cuando vino aquí a la tierra, hizo muestra de ese poder al reproducir y reproducir y reproducir todo lo que tenía en sus manos. Bueno, Jesús espera que si tú y yo tenemos un peso en la mano, y si ese peso puede ser producto para que el reino de Dios avance y para que se haga su voluntad, nosotros necesitamos reproducir ese peso por muchos. Si Jesús puso en nuestra capacidad la administración de un grupo de personas, la administración de una capacidad especial que tú tienes y que nadie más lo va a poder hacer para el fortalecimiento de su reino o para que el mensaje llegue a más personas, Jesús va a esperar que cada uno de nosotros haga su papel, el papel que le corresponde. Pero
En el versículo 25 dice que el siervo al que se le dio un encargo mucho menor que el de los otros dos, dijo algo que me parece muy importante: tuve miedo. Tuve miedo. Y es aquí donde a mí me parece que puede ser un punto de quiebre en la vida de muchas personas para no hacer realmente la voluntad de Dios. Pero, a ver, yo me pregunto, ¿por qué un siervo que sabe que su amo es tan poderoso dice: yo estoy consciente de que usted ciega donde no sembró y recoge donde no esparció? Es decir, él mismo estaba reconociendo: yo tengo un amo que es sumamente poderoso, que donde no hay nada, donde hay una tierra totalmente seca, él tiene la capacidad, aunque no haya esparcido ni una sola semilla, él tiene la capacidad de hacer que esa tierra seca dé una gran cantidad de fruto. Y aún así este siervo tuvo miedo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, necesitamos saber que esto traerá varias implicaciones. Si tú hoy te estás acercando a leer la Biblia, si estás queriéndote familiarizar con todos estos temas, que son de verdad, yo lo considero de vida o muerte para el ser humano. De vida o muerte me refiero a que esto de alguna manera definirá nuestro futuro eterno. Entonces por eso digo que es de vida o muerte. Necesitas, si tú te estás acercando de esta manera a leer la Biblia, entender que esto traerá varias implicaciones en tu vida y que tu vida no volverá definitivamente a ser la misma, pero es lo mejor que puedes hacer. Este hombre tuvo miedo. Tuvo miedo de alguna manera tener lo que Dios le había dado y no ponerlo a producir, a que diera una gran cosecha, o por lo menos que hubiera una ganancia, pero no fue así. Dice en el versículo 25: tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Su amo no quedó complacido de eso, porque un amo que era tan poderoso, que estaba acostumbrado a producir, no se dio por satisfecho que su siervo le haya regresado única y exclusivamente lo que su amo le había dejado de encargo. Es decir, si Dios nos da algo a todos nosotros, Él espera que no nos lo guardemos. Él espera que no lo enterremos. Algo que está enterrado no puede ser visto. Está ahí y nadie se da cuenta que existe. Todos tenemos una capacidad especial que Dios nos dio, y esa capacidad debe ser explotada de tal manera que cuando Jesús regrese por segunda vez, encuentre frutos de eso que nos dio a todos nosotros. La respuesta de su amo, de este hombre, fue: su señor le respondió: siervo malo y negligente. Otras versiones dicen: siervo malo y perezoso. De alguna manera Jesús está diciendo aquí que para Dios es maldad tener algo para administrarlo y llevarlo con una buena mayordomía, algo que es de Dios, y hacer que produzca. Si eso no ocurre con nuestra mayordomía, con nuestra administración, con lo que Dios nos dio, para Dios eso es maldad, es malo. Y no solamente eso, además le dice que es un siervo negligente y perezoso. Quisiera que en este momento tú pensaras qué cosas te encargó Dios y que solamente tú solamente puedes hacer, que no puede hacer otra persona, y que no lo has hecho, o que has tenido miedo, o que has tenido inseguridad, o que has sido negligente, o que has sido perezoso. Sin duda todos tenemos una cualidad muy especial, algo que Dios nos encargó y que necesitamos explotar, porque de lo contrario, en algún momento Dios podría llamarnos siervos malos, perezosos o negligentes. El amo le dice: si tú sabías que yo tengo tanto poder, porque tú lo acabas de reconocer, tú me acabas de decir que soy alguien que puede generar riqueza en una tierra seca y estéril, yo lo puedo hacer, tú mismo lo acabas de reconocer, entonces,
¿Por qué dudaste? Entonces, ¿por qué escondiste eso? ¿Por qué te lo quedaste tú? Ahora lo que tú me estás entregando, yo no lo acepto. No lo veo bien, porque no produjo más fruto. Dice Jesús en otras partes de la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. También en otras partes de la Escritura dice que la sabiduría de Dios se muestra por sus resultados. Cada uno de nosotros daremos los resultados dependiendo de la sabiduría, de cuánto la Biblia está en nuestras mentes y cuánto la aplicamos y cuánto la ejecutamos. Al final de cuentas, dice este hombre, quítenle esas 1000 monedas, ¿sí? Quítenselas y dénselas al que tiene más. Porque si tú fueras patrón, yo te voy a hacer una pregunta, si tú fueras el patrón o el dueño de una empresa, ¿a quién le darías encargos más importantes? ¿Al que es malo y negligente y perezoso? ¿Tú se los darías esos encargos? ¿Pondrías de gerente general o de encargado de la economía de la empresa a alguien que es malo, negligente y perezoso? ¿Verdad que no? No, es un hecho. No le darías ese encargo. ¿Pondrías a cargo de las cosas más importantes de tu empresa a alguien que no le interesa tu empresa? Es muy probable que no le darías ese encargo a esa persona, pues Jesús, Dios, tampoco va a dar más a alguien que no ha demostrado ese interés. Sin duda, todos quisiéramos saber que algún día Jesús nos dice, bien hecho, siervo bueno, ven, alégrate conmigo. ¿Te imaginas ese momento en que Jesús pueda decirte, mirarte a los ojos y decirte, bien hecho? Pero estoy convencido que nadie, ninguno de nosotros, quisiera ver los ojos de Jesús, de un Jesús no complacido, mirándonos y diciéndonos, siervo malo, perezoso y negligente. Eso sería algo terrible, sería algo espantoso. Nadie va a ser capaz de resistir algo así. No va a ser posible que alguien pueda sobreponerse a eso. Porque después de esas palabras, dice la Biblia, échenlo a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Por una parte tenemos a los dos siervos que hicieron un buen trabajo y que en la medida de sus capacidades dieron más a su Señor. Y dice, vengan y alégrense conmigo. Ellos estarán en algún lugar donde solo encontrarán risas, donde solo encontrarán situaciones que son agradables a su alma y a su corazón. Estarán en un lugar en la presencia de Dios, donde no les va a faltar absolutamente nada. Pero también tenemos la otra parte, donde esos siervos malos, perezosos, que no fueron capaces de llevar una mayordomía adecuada, una administración de lo que Dios les dio, en un lugar donde habrá solamente llanto, gemidos y una situación muy complicada. ¿Por qué Jesús habló tanto de estas parábolas? Esta parábola es de las más largas de los evangelios, del evangelio, de Mateo. Y después de esto señala la Biblia que justo después que terminó de decir estas parábolas, planearon, hicieron un complot para matarlo. De alguna manera, muchas personas, es un hecho, van a tropezar con la palabra de Dios. Les va a ser una piedra de tropiezo. Espero que nosotros no sea una causa de tropiezo para nosotros el conocer la Biblia y conocer las Escrituras. Queda para todos nosotros esta gran lección. Espero que todos nosotros seamos siervos en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestra capacidad, porque Dios sabe exactamente cuál es nuestra capacidad. Te invito a que hagas un análisis de reflexión
de las capacidades que Dios te ha dado, pero también de cómo han sido explotadas esas capacidades. Porque en algún momento, dice el versículo 19, Jesús regresará y arreglará cuentas con todos y cada uno de nosotros. De un lado están aquellos que hicieron la voluntad de Dios y de otro lado está aquel que tuvo miedo, que no quiso arriesgarse y que a final de cuentas terminó en un lugar de sufrimiento. Cuando nosotros entendemos que existe algo más allá de lo que tú y yo hoy podemos presenciar, porque a veces nuestra vista como seres humanos es muy corta y queremos solamente disfrutar este momento, disfrutar la vida, nuestros años que nos queden. Pero tenemos que darnos cuenta que en 1 hora, en 15 minutos, podríamos ya no estar aquí. Nuestra conciencia ya no estaría aquí y necesitamos estar conscientes de eso. Y en ese mismo momento podríamos ser llamados a cuentas. Quiero pedirte por favor que terminemos con una oración. Bendito Dios y Padre que estás en lo alto del cielo, muchas gracias por este tiempo. Te oro porque seamos cada uno de nosotros conscientes con lo que nos has encargado y queremos alegrarte el corazón cuando nos llames a cuentas. Entendemos que a veces tenemos muchas cosas en nuestra mente que a veces nos hacen dudar, nos hacen titubear, y yo te oro por todas las personas que están escuchando este mensaje, para que decidan arriesgarse, para que decidan darlo todo por ti. Para este camino del cristianismo se necesita sacrificio, se necesita también entrega, se necesita perder los miedos, cualquier incertidumbre, porque sabemos que al final de cuentas tenemos un Dios que sí es totalmente poderoso. Ayúdanos a entender, por principio de cuentas, ante quién estamos y ante quién tendremos que rendir cuentas. Bendito seas, gracias, y es a través de mi Señor Jesús que te oro y te pido esto. Amén. Muchas gracias, que pasen buena. Okay.